Querido Aarón, señor presidente de la mesa directiva, con su permiso, compañeras y compañeros senadores, en estas consideraciones, con el aumento de los requisitos para convocar a la consulta popular, pues nada más les hace falta que incluyan el acta de defunción para que puedan participar los ciudadanos en las consultas. Ese es un requisito que muchas veces en las elecciones les ha funcionado a diversos partidos, así que en la consulta popular podría ser efectivo. Y ajeno a lo establecido por el texto constitucional, el artículo 35, en la fracción octava de la propuesta que pretende establecer una serie de barreras para solicitar la realización de la consulta popular, al exigir el cumplimiento de estos prerequisitos formales anteriores a la presentación de la solicitud. La sujeción de las solicitantes al uso de un formato foliado para recabar firmas expedido por la Cámara. El artículo 15 del proyecto exige a los peticionarios de consulta que, además de dar el aviso correspondiente, obtengan de la Cámara de Diputados un formato especial apropiado para esta. Necesariamente el Pleno, ante la no especificación legal de otro órgano, para poder recabar estas firmas, formato que deberá ser foliado. Y yo pregunto aquí, ¿por qué no el Senado también? ¿Por qué nada más la Cámara de Diputados? ¿O no queremos tener más trabajo? Ello impone a los peticionarios un requisito gravoso, pues al depender de la voluntad colectiva de la Cámara, la expedición del formato puede presentar los siguientes problemas: que no se expida ante la falta de voluntad de acuerdo al seno de los grupos parlamentarios. Qué raro, ¿va? Eso nunca pasa. Igual que se expide un formato confuso o que se desaliente la participación, que va a ser la constante. Que se expida en un número de folios apenas suficiente para el número de firmas requerido, lo que importa problemas ante su extravío o el error en su llenado, o que restringe la participación extensa de la ciudadanía, y que cúmulo extenso de peticiones imponga a la Cámara una carga excesiva de trabajo que distraiga la labor legislativa. El requisito supera además las exigencias constitucionales, compañeros, compañeras. El procedimiento para establecer la pregunta. El artículo 35, fracción octava, del apartado 3 de la Constitución Federal, faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Sin embargo, el proyecto de ley pretende resolver una cuestión adicional: el carácter imparcial de la pregunta por vía de la cual se deshogará la consulta. Por ello, el proyecto establece que la pregunta deberá revestir las siguientes características: no ser tendenciosa, contener juicios de valor, emplear lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y producir una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. Como no puede ser el Congreso el que califique el cumplimiento de dichas características en la pregunta que aporten los ciudadanos, el proyecto encarga dicha tarea también a la Corte, lo que resulta conveniente. Sin embargo, para dar pleno cumplimiento al texto constitucional, la Corte no puede desechar una pregunta cuya materia resulta constitucional, pero que no cumple con las características anotadas. Por ello, el propio proyecto establece que la Corte pueda modificarla, lo que en principio pues resuelve el problema, pero genera un nuevo problema: la posibilidad de que la Corte desvirtúe el sentido de la cuestión planteada por los ciudadanos respecto del tema de la consulta. Para atender este último problema, resulta conveniente establecer un procedimiento de apercibimiento por parte de la Corte, mediante la cual pueda solicitar a los representantes ciudadanos que reformulen su pregunta por una sola ocasión, informándoles las características que se aprecian incumplidas y los parámetros técnicos que deben considerar para hacerla viable. Solo después de recibida la reformulación o cumplido el plazo del apercibimiento de la Corte, podrá realizar las adecuaciones correspondientes. Luego viene el tema de la clave de elector
o el OCR de la credencial para votar con fotografía vigente. En el artículo 15, fracción cuarta, 23, fracción segunda y 33, fracción segunda. El artículo 35 constitucional exige un número de ciudadanos que respalden la petición. Por lo tanto, la petición solo está obligada a solventar los requisitos que cumplan con ese extremo, es decir, que permitan la identificación de las personas que lo suscriben y su calidad de ciudadanos. Exigir otro dato que no sea ese mínimo indispensable excede el requisito constitucional. Las exigencias de dos datos contenidos en el mismo documento oficial que de manera individual llevan a la misma posibilidad de identificación del ciudadano rebasa lo dispuesto nuevamente por el texto constitucional, agravando en perjuicio del colectivo que suscribe la posibilidad de ejercer el derecho de iniciativa al burocratizar el procedimiento de suscripción. Volvemos a la burocracia. Lo anterior se agrava al observar el texto propuesto para el inciso B del numeral tercero del artículo 128 del COFIPE, que establece que las firmas no se computarán cuando no se acompañen de ambos identificadores. Ello puede llevar a la circunstancia inconstitucional de que, estando algunos de estos identificadores incorrectos, se niegue al ciudadano el derecho de suscripción de la petición, aun cuando sea plenamente identificable. En ese sentido, proponemos que el ciudadano proporcione cualquiera o ambos identificadores, pero que baste con uno de ellos que sea correcto para que su firma sea computada. Por otro lado, en los procedimientos de democracia directa debe considerarse como principio la buena fe del ciudadano, por lo que el proceso de comprobación de las firmas y de los elementos formales de la iniciativa debe posibilitarse a que, desde sea procedente, las deficiencias sean suplidas por la autoridad. No encuentra sustento ni justificación lógica el anteponer la facilidad en la labor de la autoridad para la identificación de los peticionarios a la capacidad del ciudadano para ejercer un derecho constitucional. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la propuesta por la que se modifica las nomenclaturas de las secciones segunda y se adicionan los artículos 5, 23 y 33 del decreto del dictamen para quedar como sigue. El artículo 5 se deroga, se elimina. El artículo 23 se anexaría y quedaría como sigue: anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave del lector o el número identificador al reverso de la credencial para votar con fotografía vigente. Y en el artículo 33, en la segunda fracción, no se acompañe la clave del lector o el número identificador al reverso de la credencial para votar con fotografía vigente. Eso es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.